Me llamo Emily Parker, y esta es la historia de la noche que lo cambió todo. No es fácil ponerla en palabras, e incluso mientras estoy aquí sentada, mis dedos tiemblan sobre las teclas. A veces la verdad se posa como un peso en el pecho, hasta que exige ser liberada. Esta entrada del diario, aunque se siente más como una confesión, es mi manera de finalmente soltar el secreto que he guardado. Todo comenzó en una cálida noche de verano en julio. Mi esposo, Mark Parker, había estado trabajando largas horas en su empresa de marketing. Era un buen hombre, confiable y centrado. Pero últimamente, nuestro matrimonio se sentía como una habitación vacía, envuelta en un silencio resonante. Apenas hablábamos en la cena. Nuestras conversaciones se reducían a actualizaciones del trabajo y preguntas obligatorias. Tenía 34 años, una mujer que alguna vez había estado llena de energía y risas, pero había comenzado a sentirme invisible, como un papel tapiz que se funde con el fondo de la ajetreada vida de Mark. Esa noche, el reloj acababa de dar la medianoche. Estaba acurrucada en el sofá, revisando viejos álbumes de fotos en mi teléfono, preguntándome dónde se había ido la chispa entre Mark y yo. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Una tormenta había pasado temprano esa noche, dejando el aire húmedo y pegajoso. Abrí la puerta trasera, solo para que entrara un poco de brisa, diciéndome que la cerraría en unos minutos. Pero el cansancio me venció, y finalmente me quedé dormida en el sofá, con un sueño intranquilo. Cuando desperté, no estaba sola. Al principio, pensé que era un sueño. El sonido de pasos en la cocina. El leve crujido de las tablas del suelo cerca del pasillo. Mi corazón dio un vuelco, y me incorporé rápidamente, parpadeando ante la tenue luz de la lámpara que había dejado encendida. Fue entonces cuando lo vi. Daniel era colega de Mark en la empresa. Un hombre con el que me había cruzado innumerables veces en fiestas de la oficina, barbacoas y reuniones de vecinos. Era alto, de hombros anchos, con el pelo rubio ceniza que siempre parecía recién peinado. Sus ojos azules tenían algo peligroso, aunque nunca lo admitía en voz alta. No estaba casado, y aunque siempre fue amable, había una intensidad en la forma en que me miraba que me ponía nerviosa. «Emily», susurró, de pie torpemente en el umbral de la sala. Llamé, pero creo que no me oíste. La puerta estaba abierta de par en par. Me llevé una mano al pecho, tratando de calmar mi pulso acelerado. «Daniel, ¿qué haces aquí? Ya es pasada la medianoche». Entró del todo, con una carpeta bajo el brazo. Estaba trabajando hasta tarde con Mark. Olvidó algunos informes en la oficina, y como vivo cerca, me ofrecí a llevárselos. Pensé que aún estaría despierto. Tragué saliva con dificultad. La realidad de mi error me golpeó de lleno. Había dejado la puerta abierta de par en par, prácticamente invitando al caballero y a Daniel a mi casa. Debería haberme sentido avergonzada, tal vez incluso a la defensiva, pero en cambio, sentí una extraña opresión en el pecho. La casa estaba oscura y silenciosa. Mark dormía arriba, y allí estaba Daniel, tan cerca que podía oler el leve rastro de su colonia. No debería sorprender a la gente así, dije, forzando una risa nerviosa. No era mi intención, respondió, deteniéndose en mí más tiempo del debido. Pero te veías tan tranquila, no quería despertarte enseguida. Había algo en su voz, una suavidad que resultaba a la vez reconfortante e inquietante. Sabía que debía despedirlo, decirle que dejara la carpeta sobre la mesa y se fuera. Pero en lugar de eso, me encontré preguntándole: «¿Quieres un poco de agua antes de salir?» «Claro». Entré en la cocina, intentando ignorar la debilidad de mis piernas, como si fueran a fallar en cualquier momento. Me serví un vaso de agua, con las manos temblando ligeramente. Cuando me giré, estaba apoyado en la encimera, observándome. No de forma casual, sino como si estuviera memorizando cada detalle. «Emily», dijo en voz baja, «¿alguna vez te sientes invisible?» La pregunta me impactó como un acorde. Contuve la respiración, y por un momento no pude moverme. Era como si hubiera quitado las capas de la conversación educada, y me hubiera mirado directamente a las partes vacías de mí, que había intentado ignorar. «¿Qué quieres decir?», tartamudeé. Negó con la cabeza. Cabeza. Sus ojos sin apartarse de los míos. «Olvídalo. Es tarde. Debería irme». Pero él no se movió. Y yo tampoco.
El silencio se extendió entre nosotros, denso y cargado, roto solo por el tic-tac del reloj en el pared. En ese momento me di cuenta del peligro de lo que sentía. No miedo, sino tentación. No se trataba de Daniel en sí. Se trataba de cómo me hacía sentir vista, viva, como la mujer que solía ser antes. La rutina y la distancia me engulleron por completo. Daniel, susurré, mi voz apenas audible. Esto no está bien. Lo sé, respondió, su voz igual de baja. Pero a veces lo correcto se siente como lo más solitario del mundo. Antes de que pudiera responder, un crujido resonó desde arriba. Mark. Me quedé paralizada, mi corazón golpeando contra mis costillas. Daniel se enderezó, se aclaró la garganta y dejó la carpeta sobre el mostrador. Dile a Mark que le dejé esto, dijo rápidamente, con un tono de voz más informal, profesional. Luego, sin mirar atrás, se dirigió a la puerta y se escabulló en la noche. Me quedé allí, clavada al suelo de la cocina, aferrada al vaso de agua, como si fuera a anclarme. La puerta se cerró tras él, pero el eco de sus palabras, y la forma en que sus ojos se habían detenido en mí, permanecieron. Arriba, oí a Mark moverse en la cama, ajeno a lo que acababa de ocurrir abajo. Debería haber sentido alivio, pero en cambio sentí algo mucho más peligroso, anhelo. Ese fue el comienzo de todo. La noche en que olvidé cerrar la puerta a medianoche, no solo dejó entrar a Daniel en mi casa. Abrió la puerta a secretos, deseos y decisiones que jamás imaginé que tendría que afrontar. Y por mucho que quisiera creer que podía olvidar la forma en que me miró, en el fondo sabía que esto era solo el principio.